Bueno, yo diría que el principal aporte del análisis económico del derecho en el Perú a nivel de la administración pública ha sido en el DECOPI, en OCITRANC, en OCINERMIN, en OCIPTEL, es decir, en todos los organismos reguladores del mercado. Si uno examina la jurisprudencia administrativa, por ejemplo, del INDECOPI, va a haber una utilización intensiva de los instrumentos del análisis económico del derecho. No solamente en lo que respecta, por ejemplo, al antitrust, a lo que es las prácticas restrictivas de la competencia, sino también a propiedad intelectual, a derecho marcario y en general a protección del consumidor. Así que me atrevería a decir que, por ejemplo, la jurisprudencia administrativa de INDECOPI es un buen ejemplo de la utilización de los instrumentos del análisis económico en el ejercicio administrativo cotidiano. Lo mismo en el caso de OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN, los organismos reguladores del Estado en general utilizan muchísimo los instrumentos del análisis económico del derecho. No ocurre lo mismo, lamentablemente, con el derecho tradicional, ¿no? En el derecho civil, en el derecho penal, el análisis económico sigue siendo una disciplina desconocida, misteriosa y ajena. Los abogados que se dedican a estas ramas del derecho difícilmente quieren tener alguna relación con la teoría económica, la encuentran distante y compleja. No es así con el derecho administrativo, lo cual es una novedad, porque por ejemplo en Estados Unidos el análisis económico del derecho, donde ha tenido su gran campo de acción, ha sido el derecho civil. Han sido las sentencias del derecho civil las que han permitido el desarrollo exitoso del análisis económico del derecho. Por ejemplo, el caso muy célebre de la regla de Hunt. La regla de Hunt es una sentencia de un juez americano llamado Lerner Hunt en un caso de derecho común, un caso de incumplimiento de contrato, de una indemnización, ¿no es cierto?, donde ha habido un desarrollo muy importante. En el caso peruano no. Es en el derecho administrativo donde el análisis económico está teniendo una aplicación práctica muy importante. Bueno, la corrupción para el análisis económico del derecho es consecuencia del alto costo de la legalidad, ¿no? Solamente es posible corromper, ¿no es cierto?, o ser corrompido cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio. Generalmente los abogados no somos conscientes de que la ley tiene una serie de limitaciones. Uno puede hacer con la ley muchas cosas, pero no puede hacerlo todo. ¿Cuál es el límite principal de la ley? Que la ley es costosa. La ley no es gratis. Cumplir con la ley cuesta. Cuesta algo independientemente de lo que es la ley misma. Cuesta el tiempo y la información necesarios para poder obedecerla. Cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, ¿qué ocurre? La gente deja de cumplir la ley. Por ejemplo, una ley muy compleja, muy difícil, llena de trámites administrativos, ¿a qué da lugar? A que la gente no la cumpla. ¿Qué sucede cuando el costo de la ley es muy alto? Aparece el incentivo de la corrupción. La gente interesada en no cumplir con la ley comienzan a corromper a los funcionarios encargados de aplicarla. Entonces, en realidad, la corrupción es un efecto, es una consecuencia de una inadecuada estructura institucional. Yo creo que esa reflexión es una reflexión sustantiva, de fondo. Ya en el año 2000 vimos un mismo problema con la corrupción y se pensó que con la persecución desatada en esa época contra quienes estaban en el gobierno, la corrupción iba a terminar para siempre. Pero ahora, 20 años después, estamos en la paradoja de que los perseguidores del año 2000 se han convertido en los corruptos del año 2017. Y eso no deja sino una sola enseñanza, que si uno quiere utilizar cosméticamente la ley para reprimir a los corruptos, sin solucionar el origen de fondo, que es el alto costo de la legalidad, no solucionaremos nunca el problema de la corrupción. Por eso yo he sostenido que la corrupción no es una causa, es un efecto de una inadecuada estructura institucional. Mientras no modifiquemos esa estructura institucional, lamentablemente seguiremos viviendo en un país corrupto.
metamos o no metamos a la gente a la cárcel. Bueno, en general no solamente de la marihuana, sino de todas las drogas. En la teoría económica se discute si la prohibición es eficiente, ¿no? Desde el punto de vista económico, la prohibición de todas las drogas, no solamente de la marihuana, de la cocaína, del opio y en general de todas las drogas para uso medicinal o recreativo. La teoría económica sugiere que la prohibición es ineficiente. ¿Por qué? Porque lo único que hace la prohibición es, al no permitirse la libre circulación de estos productos, encarecer su costo. Como la demanda es inelástica, la gente sigue consumiendo lo mismo, solo que a un precio mayor y de una menor calidad. Ya pasó con la prohibición del alcohol. El mejor ejemplo para ilustrar el caso es lo que ocurrió en los Estados Unidos en los años 20, cuando se prohibió el alcohol. ¿La gente dejó de beber porque se prohibió el alcohol? No. Yo coincido que beber es malo, igual que drogarse, pero esto no es una decisión moral. Los vicios de la gente no tienen nada que ver con la moralidad. Los vicios de la gente tienen que ver con incentivos que pueden existir en una sociedad. Entonces, la prohibición del alcohol no evitó el alcoholismo. Lo que hizo fue crear a la mafia. Igual pasa en el caso de las drogas. La prohibición de las drogas no evita que la gente se drogue. Lo único que provoca es que haya organizaciones criminales cada vez más poderosas, ¿no es cierto?, que se enriquecen y que de alguna manera propician la destrucción del sistema público. Por eso la teoría económica en general considera que las drogas no deberían estar prohibidas, que si se trata de luchar contra las drogas mucho más eficientes, por ejemplo, el ejemplo del caso de la lucha contra el tabaquismo. Hoy día la gente fuma mucho menos que hace 20 años. ¿Porque lo has prohibido? No, porque la gente se ha convencido de que hace daño. Y ya le incomoda a la gente, por ejemplo, en un restaurante, que hay una persona que esté fumando al lado tuyo. Hace 20 años en todos los bares de Lima la gente te fumaba en la cara y no pasaba nada. Esa mayor conciencia respecto de la salud personal es mucho más eficiente y más eficaz que una prohibición a rajatabla, que lo único que hace es encarecer una droga que finalmente los drogadictos consumirán igual y a peor calidad. Bueno, la pregunta es muy compleja y probablemente requeriría un curso, un seminario. Es muy difícil de ensayar una respuesta a esa pregunta en breves minutos. Yo creo en la competencia. Si tuviera que sintetizar una idea inspirada en el análisis económico para mejorar la administración de justicia, yo diría que introduciendo más competencia. Es decir, que no haya un monopolio en la administración de justicia, que tenga la competencia de, por ejemplo, el arbitraje, la competencia de la conciliación, la competencia de mecanismos alternativos de administración de justicia que busquen el mismo fin. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un proveedor monopólico de servicios, baja la calidad del servicio. Y eso es exactamente lo que pasa con la administración de justicia. Yo no voy a decir que el arbitraje es una panacea porque no lo es. Como todo producto humano, es perfectible y tiene errores. Pero si comparamos al arbitraje con la justicia hecha por el Estado, con el Poder Judicial, el arbitraje es infinitamente mejor. Claro, tampoco pretendo reemplazar uno por el otro. Yo creo en la competencia. Lo que debe haber es más presencia del arbitraje, permitirse que la gente pueda arbitrar muchas cosas más, por ejemplo, en materia de familia, materia hereditaria, custodias de menores, que hoy día no pueden ser materia de arbitraje, responsabilidad civil proveniente del delito. Todo eso debería arbitrarse y permitirle al Estado ocupar sus servicios gratuitos de administración de justicia en cosas más importantes y más útiles, como la lucha contra el crimen. Yo creo que hay que ser muy audaz en una reforma de ese tipo, porque todo lo demás que se ha tratado de hacer no ha funcionado en el caso peruano. Yo creo que la gente ya está un poco cansada de esta incapacidad persistente del Estado para cumplir con sus roles en la administración de justicia. Pauta ninguna. Lo que creo que los legisladores deberían recibir un curso de análisis económico del derecho,
para entender cuál es su función, ¿no? Los legisladores en un sistema democrático llegan al Poder Judicial y creen que ellos lo pueden todo, cuando en realidad es poco lo que pueden hacer. Si llegáramos a entender que el derecho es costoso y que las leyes tienen costos y beneficios, me doy por satisfecho. Si lográramos que todos los legisladores entendieran este concepto elemental, que el derecho es costoso, que la ley siempre le cuesta algo al que debe cumplirla, entenderíamos los límites y las posibilidades que tiene la ley como fuente del derecho. No es mucho, es pedirle bastante poco a la gente, pero yo creo que con eso sería suficiente para tener un Congreso más eficiente.